Cáliz de Fuego 13 noviembre 1994, Hogwarts. Clase de runas antiguas. Runes fue una de las pocas clases que Harry disfrutó vagamente después de haberse resignado al hecho de que tenía que asistir a todas las clases como parte de su papel de mantener un perfil bajo y no matar nada. Fue interesante ver al profesor enseñar a los estudiantes qué runas se habían traducido y comprendido hasta el momento y cómo podían utilizarse. Hoy en día se profundiza más en los orígenes de las runas. Como todos sabéis, dijo el profesor Babbling, las runas se descubrieron por primera vez en las ruinas de la Atlántida. Se cree que fueron la primera forma de ejercer magia hasta la invención de las varitas. Harry se burló en silencio en su asiento. Las runas eran una traducción directa de la magia. Para entender lo que decían las runas, había que entender cómo se sentía la magia. Fue el pensamiento fundamental que Harry utilizó en su elaboración de runas. Sin embargo, lo que enseñaba el profesor era casi ridículo. Si Harry tuviera que poner palabras, diría que les estaban enseñando los alfabetos y ni siquiera todos ni en el orden correcto. En resumen, no tenían idea de qué eran realmente las runas. Le hizo sentir molesto y divertido. Un equilibrio que ayudó al vacío a mantener la calma. Hermione y Daphne estaban sentadas a su derecha. Escuchan a Babbling con gran atención. Al final de la conferencia, Babbling les asignó estudiar el capítulo 4 del texto de runología, que hablaba sobre cómo se utilizaban las runas en la actualidad con varitas para ayudarlas. Harry bostezó y se ganó el ceño fruncido de Hermione. Harry la ignoró. Dejó que su mente volviera al problema que lo había plagado desde el comienzo de su sueño. Un problema de poder. Incluso ahora, después de los saltos y ganancias que había obtenido, no era suficiente. Había descubierto cómo estabilizar la estructura, centrándose en su violeta para influir en la sección de catacumba de la estructura rúnica. Quería arrojarlo al bosque para probarlo, pero no pudo. Había cadenas de control a su alrededor. Continuó practicando la paciencia, pero podía oír el tic-tac del reloj. ¿De qué manera tuvo que torcer su mente para aprovechar al máximo todo el poder de la magia para impulsar su maldición a la gran escala con la que soñaba? Hasta ahora apenas podría cambiar el paisaje durante 5 kilómetros en todas las direcciones a su alrededor. Había utilizado la arrogancia para determinarlo. Fue mucho, pero no fue suficiente. Su control estaba menguando y dando paso a una pizca de desesperación. El sonido de la campana marcó el final de la lección y Harry salió del banco y se movió para irse, ansioso por regresar a su dormitorio y mediar en la fuente. Tenía que entender más. El tiempo se acababa. Una mano descansaba sobre su hombro. Era Daphne. Reconoció su tacto suave. Hizo que algo extraño girara en sus entrañas. Era similar al sentimiento que había sentido con Tonks. Tenemos que ir al gran salón, dijo Daphne. Hoy es la fiesta inaugural. Harry suspiró. Hoy fueron elegidos los concursantes. Se había ordenado a los estudiantes que estuvieran en el gran salón. Cualquiera que se lo salte será detenido. Hermione llenó el espacio del otro lado de Harry cuando permitió que Daphne redirigiera su camino desde la sala común de Ravenclaw al gran salón. Ella estaba ansiosa por preguntarle más sobre su magia. Nunca lo había ocultado, pero estaba ganando puntos en la red de chismes de Hogwarts. Desde la llegada de las otras escuelas, los diferentes tipos de magia eran todo de lo que la escuela podía hablar y las otras escuelas no habían dejado de reconocer la singularidad de la magia de Harry Potter. Los más impresionantes fueron los 4 estudiantes de la escuela de magia Maoutokoro. Una misteriosa escuela que se eleva sobre la isla volcánica de Minami Iwo Jima. Hicieron señales extrañas con las manos y los dedos para usar magia. Una de ellas incluso le había echado fuego de la boca, para gran asombro de las otras escuelas. También se rumoreaba que la terrible Bellatrix Black, ahora Lestrange, había aprendido magia oscura de Maoutokoro cuando viajó por el mundo después de su estancia en Hogwarts. 5 escuelas, incluida Hogwarts, participaron en el torneo y esta noche se elegirían los 5 campeones. Un estudiante de cada escuela tuvo que luchar contra los otros 4. Los 2 con mayores victorias se enfrentarían en la final. Hermione finalmente reunió el coraje para hacerle la pregunta a Harry. He estado investigando la magia sin varita, comenzó. Y en mi investigación descubrí algunas notas hechas por Flamel sobre la naturaleza de la magia, continuó con voz fuerte. La oreja de Harry se movió y se giró para mirar a Hermione. De repente, la chica bajita y de pelo tupido se puso interesante. Hermione vio el interés en los ojos de Harry y su confianza creció. Según su libro sobre el estudio de la alquimia, la magia es sensible. Es una fuerza viva a la que hemos aprendido a acceder con nuestras varitas. Harry se detuvo. ¿Una fuerza sensible?
Él susurró. Su mente dio vueltas. Un ser sensible era capaz de pensar. Tenía conciencia. ¿Era posible que la magia tuviera mente propia? ¿Esa mente tenía un propósito? Así es, continuó Hermione. Dice que la alquimia consiste en sentir la naturaleza de la magia que nos rodea y permitir que guíe la decisión de añadir los elementos necesarios para crear los elixires sobrenaturales, entre ellos el elixir de la vida. ¿Podría la magia ser sensible? ¿El blanco era sensible? Si es así, ¿eran las runas el método para hablarle? Harry sabía con certeza que las runas eran el lenguaje de la magia. ¿Pero cómo llegaron las runas al mundo? ¿La magia había dado la respuesta o los magos habían sido capaces de hacerlo hace mucho tiempo? ¿Sabían que la magia era sensible? De repente, la lección sobre los orígenes de las runas tuvo más influencia en el proceso de pensamiento de Harry. Sentía magia y había estudiado las runas tan profundamente que podía crear sus propias runas que requerían magia según su diseño. Pero, si la magia era sensible, entonces añadía una dimensión completamente nueva a la forma en que percibía la magia. Harry. Daphne llamó con incertidumbre. Harry se había detenido y miraba a Hermione con una mirada extraña en sus ojos. Como si estuviera mirando más allá de Hermione un problema enormemente complejo que tenía una solución que se asomaba más allá de las sombras. Quiero el libro, dijo Harry en voz baja. Hermione se iluminó. ¿Te gustaría encontrarnos en la biblioteca? ¿Mañana después del desayuno? Podemos convertirlo en un grupo de estudio. Harry suspiró. Hermione, dijo en voz baja. Quiero el libro. Lo condenarían si un adolescente sobreexcitado hablara mientras él determina si la sensibilidad es la respuesta para llegar al abismo de la magia. Hermione se quedó en silencio y sus ojos se abrieron cuando vio oscuridad en sus ojos. Los mismos ojos que había visto hace años, cuando él la salvó del troll. El miedo la golpeó en lo más profundo de su alma y se sintió asintiendo y diciendo con un temblor en su voz: lo daré después de la fiesta. Harry, satisfecho, se dio la vuelta y continuó hacia el gran salón. Hermione sintió que el miedo momentáneo se desvanecía y se dio cuenta de que estaba sudando. Ella miró a Daphne con los ojos muy abiertos y Daphne le devolvió la mirada con una expresión de te lo dije. Vamos, suspiró Daphne, agarrando la mano petrificada de la niña y arrastrándola. No queremos llegar tarde a la selección. Se apresuraron a alcanzar a Harry, pero cuando giraron a la esquina que conducía al pasillo, no se vio a Harry. Probablemente había tomado la izquierda en lugar de la derecha y desapareció más profundamente en el castillo. Joder, maldijo Daphne. Andrómeda me había pedido que lo vigilara. Buen trabajo, murmuró Hermione, recibiendo una mirada fija de la chica de cabello dorado. El gran salón mientras Harry deambulaba por el castillo. Elegir desobedecer la amenaza de detención de Dumbledore. El resto del colegio se reunió en el gran salón para la elección de campeones. Se estaba utilizando el cáliz de fuego para elegir un representante digno de cada escuela. La copa dorada, con incrustaciones de hermosas tallas, contenía un fuego que ardía intensamente desde su interior. Estaba sentado sobre un soporte para copas de hierro forjado que medía 4 pies de alto, era negro y tenía 3 patas curvas. Dumbledore se puso de pie y la sala quedó en silencio. Estudiantes y profesores del mundo mágico. Dumbledore comenzó con una gran sonrisa y un brillo encantado en sus ojos azules. Bienvenidos a la ceremonia de elección de la 7ª edición del torneo de duelos interescolares. El reloj dio las 8 y el fuego en la copa se puso verde. Ya era hora. Un trozo de pergamino fue escupido del fuego y Dumbledore lo atrapó con gracia. El campeón de la escuela de magia Maouto Koro es Hitomi Murasaki. Una muchacha alta, de rasgos angulares y afilados y cabello rojo cuidadosamente trenzado y colgado bajo, se levantó de la mesa de Gryffindor. Estaba vestida con una túnica naranja que tenía el símbolo del fuego en el frente. La túnica estaba partida por ambos lados hasta las rodillas y revelaba piernas firmes con calcetines y sandalias blancas. Reconoció el cortés aplauso con una suave sonrisa y desapareció en la habitación detrás de la mesa de los profesores donde señaló Dumbledore. El siguiente trozo fue arrojado fuera de las llamas. Para el Instituto Durmstrang, Víctor Krum. Un niño que parecía más bien un músculo se puso de pie detrás de la mesa de Slytherin. Estaba vestido con una túnica negra suelta con el escudo de Durmstrang en el bolsillo derecho del pecho. Tenía una perilla impecable y reconoció a los vítores de sus fanáticos del Quidditch con un gesto estoico y luego siguió rápidamente a Hitomi Murasaki. Para Hogwarts, Cedric Diggory. La mesa de Hufflepuff explotó en gritos de alegría. Para la escuela Coldupstorets, esperaba Dumbledore haberlo pronunciado bien.
El ruso siempre fue difícil para él. Mikhail Feodorovich. Un niño delgado, de cabello castaño sedoso y piel alarmantemente pálida, se levantó con gracia de Ravenclaw. Llevaba una túnica roja y no tenía escudo. Sonrió a los niños que aplaudían y revelaron caminos afilados. Los estudiantes de Hogwarts cercanos a él jadearon. Era un vampiro y aún así caminaba bajo el sol. El nombre final lo dio la copa y el fuego murió. Para la Academia de Magia de Auxbatons. Flora de la Cour. Una niña extremadamente hermosa se puso de pie en la mesa de Hufflepuff. Estaba vestida con el azul de Beauxbaton y tenía cabello plateado puro que parecía brillar dorado por la noche. Hubo risas dispersas entre las chicas en el pasillo mientras los chicos pasaban de casi aplaudir a babear abiertamente. ¿Le importaría controlar su aura, señorita de la Cour?, preguntó Dumbledore riendo. Bella era notoriamente traviesa y, aunque Fleur era parte de Bella, su apetito por la atención era tan potente como el de una Bella pura. Fleur de la Cour atrajo su aura con una sonrisa. Los chicos comenzaron a aplaudir con entusiasmo, asombrados por su pureza y belleza, y Fleur vio muchas miradas de celos de las chicas. Ella sonrió a los pocos que la llamaron malvadamente la atención y desapareció en la sala de reunión de los campeones. Y ahí lo tienes. Dumbledore anunció. Ahora disfruten de la fiesta, niños. Porque dentro de 15 días comienza el torneo. La población estudiantil aplaudió cuando aparecieron suntuosas delicias comestibles en todas las mesas. Jueces. ¿Podrías seguirme a la cámara con los campeones? Los otros 4 directores de escuelas se levantaron de sus sillas y siguieron a Dumbledore. Acompañándolos estuvo el reportero elegido por el Daily Prophet para cubrir el evento. Era Rita Skeeter y sus ojos recorrieron el gran salón en busca de su última musa, pero Harry Potter no estaba a la vista. La emoción del torneo había cambiado la atmósfera de Hogwarts de tensa con la perspectiva de la guerra, emocionada con la perspectiva de peleas dentro de un ring con ellos como espectadores. Si Harry hubiera estado allí para verlo, seguramente habría encajado sus reacciones en su creencia de que el más apartamento sobreviviría. 20 noviembre 1994, número 3 de Grimmauld Place. Mi madre lo predijo. Al día siguiente de que me escapé de casa, ella me envió un aullador. Ella me maldijo. Ella prometió que todo lo que alguna vez amé se convertiría en cenizas. Ella tenía razón. Había tardado un poco, pero Sirius finalmente había quemado el último retrato de su madre. Miró fijamente las cenizas del retrato y olió el aceite quemado que flotaba entre las cenizas. La noticia de la desaparición de James y su posterior forma de muerte habían alimentado su ira lo suficientemente fuerte como para provocar un fuego maldito. Vamos, Sirius. Vamos adentro. Nos están esperando. Estuvo acompañado por Arthur Weasley. La Orden del Fénix no permaneció inactiva y reclutó dentro del Ministerio y de la Rebelión. Sirius y Arthur fueron recibidos en la sala de estar por Vance y la nueva recluta Stia Jones. Albus tiene órdenes, dijo Vance prescindiendo de las formalidades. Está demasiado ocupado para repartirlos él mismo, ¿verdad? Sirius se burló. Apenas se le ve en Hogwarts también. ¿Podrías decirme cómo recibiste estos pedidos? Vance sonrió. Me los susurró, dijo. Sirius puso los ojos en blanco. Bueno. Continúa entonces. El juicio de Harry ha sido programado durante el equinoccio de primavera. Voldemort pretende utilizarlo como sacrificio para un ritual de poder. Tiene la intención de destruir a Gringotts y a los goblins de un solo golpe. Sirius hilo. ¿Dumbledore está seguro?, preguntó Arturo. Sonaba cansado. Hoy en día siempre sonaba cansado. Tenía las manos ocupadas, encontrando y escondiendo a niños jóvenes nacidos de mugles o pasándolos bajo la protección de Ted. Voldemort le ha encomendado a Snape la tarea de reunir los ingredientes. No podemos confiar en esa bola de baba, murmuró Sirius. Nos ha salvado la vida muchas veces, dijo Estia, saltando en defensa de Snape. Basta, dijo Vance con firmeza. Su voz era de hierro si así lo deseaba. Sirio. Hay que encontrar aliados en las escuelas extranjeras. Necesitamos fuerza desde cualquier lugar donde podamos conseguirla. ¿No sería Dumbledore ideal para ello? Está ocupado. Sirio frunció el ceño. Arturo. ¿Cómo va el plan del ministerio para los bebés nacidos de mugles? Salvo 1 de cada 5, dijo Arthur con tristeza. Y 2 de los 4 se fueron a una instalación secreta del ministerio. No puedo ni siquiera imaginarme lo que les están haciendo a esos niños. Debes averiguar más, dijo Vance en voz baja.
Voldemort ha vuelto a su máximo poder y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Exponer este plan le dará a la rebelión más apoyo de la gente indecisa. La rebelión tomará medidas pronto. Cuanto más tiempo dediquemos a planificar tácticas y escapadas, más se consolidará el poder de Voldemort, dijo Sirius solemnemente. Vance sonrió sin sentido del humor. Todo se reduce al juicio, dijo. Allí o ganamos o morimos. Es tía tensa. Entonces será un ataque total. Andrómeda será reemplazada por Albus un día antes del juicio como representante de Harry. Con Dumbledore dentro y nosotros atacando desde fuera, tenemos mayores posibilidades de romper las defensas del ministerio. Es una apuesta enorme, Emmeline. Arthur protestó. Es el único que tendremos, replicó Vance. Te guste o no. Todo se reducirá a una sola batalla. Sirius suspiró. Ganamos o morimos. Vance asintió sombríamente. Ella nunca había pensado que un día así llegaría tan pronto. El hecho de que no lo hubiera visto venir la hizo sentir como si hubiera fracasado en su papel de sombra que sabía todo lo que sucedía en el mundo mágico antes de que sucediera. Gana o muere, susurró. El final estaba cerca. El regreso de la ira 24 noviembre 1994 fue antes del amanecer cuando Harry abrió los ojos. Él podía oírlo. Sus sueños y los gritos. Remolinándose en un remolino caótico, retrocediendo hacia el vasto desierto incognoscible que era su subconsciente. Intentó agarrar los pensamientos que desaparecían y estos se le escaparon del alcance mental y quedaron en nada. Harry bostezó. Su despertar del sueño había sido el mismo durante los últimos 6 meses. Un caos emocionante se le escapó de las manos tan pronto como despertó. Respiró profundamente y estiró las piernas bajo sábanas cálidas. Un momento después se deslizó fuera de la cama y arrastró los pies hacia la ventana para respirar la oscuridad antes del amanecer. El primer toque del viento frío contra sus ojos se sintió como la sacudida de un encanto enervado y el mundo más allá se filtró a través de sus ojos. Era pura oscuridad. Una noche de luna nueva. Salvo las velas que iluminaban tenuemente el interior del dormitorio, era un vacío el que controlaba la noche. Mirar dentro de su corazón fue impresionante. Un momento después la oscuridad fue dividida por una línea azul y el amanecer llegó con una grandeza impresionante. Había llegado el día de la primera ronda del torneo de duelos y Harry estaba emocionado de ver los duelos como el resto de la escuela. Un escenario donde magos y brujas luchaban con magia para ganar. La idea encajaba en su visión del mundo como la piel sobre la carne. Harry sonrió mientras pensaba en los concursantes. Si había un participante al que tenía curiosidad por ver empuñar magia, ese era Hitomi Murasaki. La magia fluía a través de ella más pesada que la mayoría. Si la magia parecía aire en los demás, parecía lodo en ella. Había un grosor que Harry no entendía y la magia que no entendía lo fascinaba. Sintiéndose renovado y completamente despierto, Harry recogió su túnica escolar, cuidadosamente planchada y colocada en el baúl de su escuela por los elfos domésticos que evitaron que la escuela se desmoronara. Harry no se había encontrado con ninguno hasta ahora, pero sabía que existían y estaban supervisados por el supervisor y cuidador, Finch. Media hora después, estaba vestido, lavado y presentable. Cortó una imagen olvidable con túnicas negras limpias sobre la cual se sentaba un rostro largo y solemne sujeto a un cuello delgado. Su limpio cabello negro se mantuvo respetablemente limpio y se empujó hacia un lado revelando una cicatriz pálida en forma de rayo. La enfermera había insistido en cortarlo después del examen físico anual. Harry no había protestado. No le molestaba si su cabello era largo o corto o no estaba ahí en absoluto. Se dirigió al gran lago para dar un paseo y notó la sombra vestida de rojo que se posicionaba a una distancia respetable de él. Harry frunció el ceño. Los aurores nunca se rindieron. Resistió el deseo de darse la vuelta y estrellar a ese mago alto y débil contra la pared, hasta que quedó de un hermoso tono rojo. Su estado de ánimo se oscureció apropiadamente. Harry salió del castillo mientras las grandes puertas de entrada se abrían sin que nadie se lo pidiera. Hogwarts siempre abrió sus puertas a los estudiantes. Fueron los profesores quienes establecieron las reglas. Harry sonrió. Siempre fue un placer estar cerca de la magia, pura e inmaculada, y Hogwarts estaba repleto de ella. Por eso podía llamar hogar a Hogwarts. Paseó hacia el lago en medio del resplandor de la mañana. La niebla se cernía sobre la hierba verde y se espesaba mientras sus ojos se dirigían hacia el bosque prohibido. El conocimiento de la capa roja detrás de él persistió en su deseo de regresar a su desierto y, en cambio, se había establecido bajo su árbol favorito más cercano al lago. Se sentía como paz.
Por un momento Harry consideró la idea de regresar al desierto, al verdadero desierto. Contempló dejar atrás esta vida y abrazar la dureza del desierto y la magia. Hace un año lo habría hecho. Habría actuado según sus caprichos y fantasías sin pensarlo dos veces. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, no podía hacerlo. Tenía un sueño que cumplir ahora. Una visión forjada por las manos de quienes lo arañan, tiran de su piel, intentan cambiar sus colores. Y después de que se activó su verde, también descubrió la ambición. La voluntad necesaria para convertir los sueños en realidad. Estaba distraído por el sonido de algo chapoteando en el lago y el sonido penetraba el suave silencio del amanecer y los susurros de las pequeñas criaturas que despertaban con el sol. El algo era alguien que había saltado de la casa en un barco anclado cerca de la costa este y cuando Harry entrecerró los ojos y usó magia para mirar más de cerca, notó que era Viktor Krum. La cabeza del campeón de Durmstrang se balanceó en el agua mientras nadaba con poderosos golpes con los brazos hacia su otro extremo. El golpe de madera contra madera llamó su atención sobre la columna de 5 carruajes cerca de la cabaña de Hagrid y el campeón de Beauxbaton salió corriendo vistiendo un equipo de jogging azul claro. La atención de Harry se centró en ella. Su magia también era diferente. Todos sus colores parecían estar en llamas y su naranja era anormalmente poderoso. Harry tuvo que tener cuidado de no quedar encantado con su pulso hipnótico cada vez que ella se acercaba a él. Su naranja agitó la suya y él sintió sensaciones extrañas en sus entrañas que lo instaban a hacer algo, cualquier cosa. Fue muy desconcertante y Harry se propuso alejarse de la dama de color crema con ojos azul profundo. Harry ralentizó su respiración y controló su magia mientras ella pasaba corriendo junto a él. Su cola de caballo rubia rebotó mientras corría y le evitó mirarlo por una fracción de segundo mientras comenzaba sus rondas diarias por el lago. Respiró aliviado cuando ella se distanció de él y volvió su mirada hacia la gran carpa que estaba instalada en el campo de Quidditch. La bandera de la escuela Coldupstorets ondeaba en lo alto del asta central. Las casas de Hogwarts no se alegraron cuando supieron dónde habían acampado los estudiantes rusos. Esto provocó la cancelación de la temporada de Quidditch. El torneo fue la razón por la que se canceló la temporada, pero que una escuela visitante instalara un campamento en un lugar sagrado fue simplemente echar sal sobre heridas abiertas. Los estudiantes de Mauto Coro se habían instalado en casa de los Gryffindor. A medida que el sol salía más alto, uno por uno, más madrugadores comenzaron a salir del castillo. La actividad ganó energía y pronto el cielo se volvió brillante y azul cuando la sombra del sol de la mañana comenzó a extenderse. Se empezaron a ver decenas de búhos volando hacia las ventanas agarrando al Daily News con sus garras. Una campana sonó desde el interior del castillo señalando el inicio del desayuno y sirviendo como llamada de atención para aquellos que aún dormían. Una vez completado el ritual matutino de Harry, se levantó, se quitó el polvo de la túnica y se dirigió al gran salón para desayunar. La capa roja lo siguió obedientemente. Cuando Harry entró al salón y los ojos de los estudiantes que leían al profeta notaron su presencia y los susurros comenzaron a deslizarse por las mesas. Harry entrecerró los ojos. Vio los colores del miedo y la emoción. Había algo en las noticias. Llegó a la mesa de Ravenclaw y vio una cara que había olvidado. Era Luna Lovegood. Llevaba unas gafas extrañas que parecían tener una lente en espiral y pendientes con pequeños rábanos colgando de extremos metálicos curvos. Su cabello rubio pálido quedó suelto y desordenado mientras fuera alta. El blanco pasó por encima de su cabeza y se hundió en sus colores vibrantes con una precisión perezosa. Ella levantó la vista cuando Harry se acercó y sonrió. «Hola Harry», dijo ella. Su voz era joven y tenía una cualidad onírica. «Hola», respondió Harry uniformemente. Le evitó una mirada curiosa a su blanco y se preguntó si ella era consciente de ello mientras él tomaba asiento frente a ella y abría el plato sobre la mesa. «Lamento tu infancia», dijo con simpatía. Harry parpadeó. «¿Qué?». Luna miró el periódico matutino que estaban leyendo los chicos sentados cerca. Siguieron disparándole miradas que iban desde el horror hasta el miedo y algunas con lástima. Harry entrecerró los ojos. Abrió la palma de su mano y los niños de tercer año chillaron cuando le arrancaron las manos al profeta y se acercaron a Harry. Sus ojos se abrieron cuando vio el titular. Era la exclusiva de Rita Skeeter que todos estaban esperando y tenía dimensiones aparte de las que tenían en mente. Los dedos de Harry aplastaron los bordes del papel mientras comenzaba a leer. La rabia en el vacío crecía con cada palabra que devoraba. La tragedia del Privet Drive número 4. Lea el titular.
El pasado de Harry acababa de ser desgarrado por el ácido reportero del Daily Prophet, y cuando el reloj marcó las 9, Harry Potter se había convertido en el foco de atención de Hogwarts y la Gran Bretaña mágica. Su historia eclipsó todo, desde la guerra civil hasta el torneo de duelos. Los que lo rodeaban se alejaron asustados, mientras un aura de peligro comenzaba a temblar por el pasillo. Todos asumieron que fue su reacción a la revelación pública de que había asesinado a sus familiares lo que se convirtió en un asesinato a la edad de 9 años. Todos estaban equivocados. Fueron solo 2 palabras del artículo las que desencadenaron su ira. No sufrí abusos ni quedé traumatizado, siseó. El vacío surgió de él con la intención de destrozar todo a su paso. Los estudiantes gritaron cuando parte de la mesa explotó frente a Harry. Había sido débil en aquel entonces y los Dursley habían sido más fuertes. Fue así de simple. Ahora era fuerte y solo los más fuertes sobrevivieron. Su ira se centró en la venganza e hizo una promesa. Voy a matar a Rita Skeeter, susurró. Harry Potter. El auror que lo seguía gritó de alarma cuando la mesa explotó en peligrosas astillas. Había convocado un escudo para proteger a los estudiantes cercanos y luego apuntó su varita a Harry con la punta brillando en rojo. Quédate abajo. Harry ni siquiera se molestó en levantar un dedo y el auror fue golpeado por una fuerza tan poderosa que lo envió corriendo por el suelo de la caída y se estrelló contra la mesa de Gryffindor antes de perder el conocimiento. Sacar la molesta capa roja que lo seguía todo el tiempo le daba una sensación de satisfacción que había extrañado durante mucho tiempo. Ayudó a calmar su ira hasta los niveles de un mar tempestuoso. Sin apetito, Harry se levantó para salir del pasillo y se dirigió a la oficina de Dumbledore. El director y él iban a tener palabras sobre esto. Un curioso par de ojos color carbón siguieron el movimiento de Harry hasta que salió del pasillo. ¿Quién era ese?, preguntó Hitomi Murasaki. Ella habló lenta y cuidadosamente. Su inglés no era muy bueno y tenía un fuerte acento japonés. Hitomi tuvo cuidado de no cometer errores al hablar en un idioma extranjero. Ella odiaba cometer errores. Fue ese rasgo suyo el que la llevó a convertirse en campeona. Harry Potter, proporcionó Hermione amablemente. Psico-residente de Hogwarts, añadió sin humor mientras contemplaba la espantosa interpretación del artista de un Harry Potter con cara de bebé, sentado junto a una mujer, sosteniendo un cuchillo que goteaba sangre con una familiar sonrisa loca que iluminaba su rostro con alegría loca. La verdad sobre Harry Potter finalmente salió a la luz. Y Tony se frotó los antebrazos sintiendo la piel de gallina mientras su magia reaccionaba a la de él. Es fuerte, dijo con un destello de interés. Debería estar en el torneo. Hermione se quedó boquiabierta ante la pelirroja. ¿Has estado leyendo esto?, ella exclamó, señalando el periódico. Es un asesino y un psicópata. Sería un milagro si le permitieran quedarse en la escuela ahora. No puedo imaginar que los padres estén contentos de que él esté cerca de sus hijos y Tommy sonrió cortésmente. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Mis disculpas. Y Tommy miró a sus amigos desde casa y les sonrió a sabiendas. El maestro no lo permitirá y Tommy. Él es el más poderoso de todos, y Tommy respondió con una sonrisa. ¿No quieres pelear con él al menos una vez? Los ojos de Hermione se dirigieron hacia los estudiantes de Maultokoro sin tener ni idea mientras hablaban en su lengua materna a un ritmo rápido y animado. Tenían la costumbre de comunicarse en su lengua materna y era obvio que lo hacían a propósito. Ella pensó que era bastante grosero. Cabaña de Hagrid, mediodía la voy a matar. Harry se enfureció. Respiraba con dificultad y le ardían los ojos con la imagen de Rita Skeeter gritando aterrorizada mientras estaba postrada ante él. ¿Cómo se atreve a insinuar que era débil? La noticia también tomó a Dumbledore por sorpresa. Nadie lo había visto venir y nadie sabía cómo Skeeter había logrado descubrir el secreto que Dumbledore se había esforzado tanto por proteger. Si alguien quisiera preguntarle, revelaría que su fuente es Dudley Dursley sin mucha protesta. No había sido difícil localizar al único sobreviviente de la ola de asesinatos de Harry y Rita se sorprendió de que nadie lo hubiera escondido. «Te vas a ir», respondió Dumbledore. «No tienes idea de lo grave que se ha vuelto tu situación. Con tu pasado al descubierto, ya no tengo forma de mantenerte en Hogwarts». Harry frunció el ceño. «No me importa», escupió. «No tienes que hacerlo», dijo Dumbledore con frialdad. «Solo tienes que mantener un perfil bajo hasta que solucione este lío». Harry se burló. «Profesor Dumbledore», dijo Harry, con la voz llena de desprecio. «He mantenido un perfil bajo como dijiste. He tolerado a estas personas que no son dignas de llamarse brujas y magos. Ya no lo toleraré más».
No puedes dejarme creer que crees que vale la pena esconderse de estas miserables criaturas. Los aplastaré a todos. Les mostraré la verdadera cara de la magia. Tranquilízate, Harry, dijo Hagrid. No es el momento, dijo Dumbledore con acero en su voz. No ganarás nada matando a Skeeter. Solo empeorarás las cosas para ti y todo el poder de Voldemort y del ministerio recaerá sobre ti. No, Harry. Ni siquiera tú, con tu poder, podrás hacer frente a ese tipo de poder. Quizás sorprendas y mates a cientos con tu magia, pero no te equivoques si actúas irracionalmente, caerás. Harry gruñó en voz baja. El director tenía razón. Él no tenía el poder. El camino para acceder a la fuente todavía estaba frustrantemente fuera de su alcance. La razón dominó su ira y se dio cuenta de que no había otra salida a este dilema. Tuvo que abandonar Hogwarts. Tuvo que esconderse. ¿A dónde iré? ¿De vuelta a la cabaña? Oh, te va a encantar este Harry, dijo Hagrid emocionado. Tú y yo vamos a Rumanía. Harry miró fijamente a Hagrid con expresión vacía. ¿Qué hay en Rumanía? Le preguntó a Dumbledore. Un lugar seguro, dijo Dumbledore con una suave sonrisa. Y dragones. Exclamó Hagrid. Vamos a ver a los dragones, Harry. Los ojos de Harry se abrieron un poco. Se volvió hacia Dumbledore con sorpresa. La reserva de dragones humanos es enorme y sus salas son prácticamente herméticas, explicó Dumbledore. Serás libre de vagar dentro de su perímetro hasta que llegue el día en que tengas que regresar. ¿Y por qué querré volver? Harry preguntó suavemente. Dumbledore se rió secamente. Puso una mano sobre el hombro de Harry y lo miró a los ojos. Porque te daré la oportunidad de soltarte con el poder de un ejército detrás de ti. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia hasta el día del juicio. Ahora, ¿puedes hacer eso, Harry? ¿Podrás controlar tu impulso de matar y destruir hasta que llegue el momento adecuado? Harry permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos se quedaron en blanco y su expresión ilegible mientras sopesábamos los pros y los contras. ¿Eso significa que me voy a perder el torneo? Dumbledore puso los ojos en blanco. Te mostraré los recuerdos pensativos si tengo tiempo. Harry sonrió. Está bien, profesor Dumbledore. Seguiré tu tono, por ahora. El juicio, tiempo desconocido. ¿Por qué me trajeron a este mundo? Frente al vasto universo que se movía con una voluntad insondable por el hombre siempre cuestionó su existencia. Ese fue el pensamiento que envolvió el mundo de Harry cuando vio un dragón por primera vez. Era puro poder embriagador. La magia que hacía a un dragón era tan vasta que a Harry le resultó difícil encontrar el camino de regreso a su realidad. Charlie Weasley asumió incorrectamente que Harry estaba fascinado por su imponente tamaño físico y su rostro depredador. Fue hecho yacer en su interior lo que lo había encantado. Y verlos sedados bajo la magia superflua utilizada por brujas y magos agonizó a Harry. ¿Cómo podrían monstruos tan poderosos ser controlados por simples brujas y magos? No se podía permitir. Fue un insulto a la verdadera naturaleza de la magia. ¿Por qué me trajeron a este mundo? El pensamiento resonó en sus oídos. ¿Por qué me trajeron a este mundo? Mientras Harry comenzaba a experimentar lo que solo podría describirse como su segunda crisis existencial. Daphne estaba experimentando un emocionante encuentro de magia entre Cedric Diggory y Tommy Murasaki. El gran salón de Hogwarts estaba lleno de gritos de vítores y duelistas crepitantes que vertían todo su poder en golpearse unos a otros. Daphne era una de las pocas estudiantes de Hogwarts que animaba locamente a la niña de Mahouto Coro. «Golpéala, Cedric». Un Hufflepuff gritó. Y Tommy estaba lanzando magia desde las puntas de sus dedos. Se movía con la gracia de un acróbata, realizando asombrosas hazañas de manipulación corporal y se liberaba magia destructiva cuando bailaba en poses específicas. Se eliminó toda mesa del gran salón y en el centro se instaló una cúpula que servía como escudo mágico para mantener a los duelistas dentro y al público fuera. Los jueces estaban sentados en una mesa alta cerca de la entrada del salón y en todas partes había estudiantes, operadores de radio y reporteros de todos los rincones del mundo mágico. Representantes de la IBU se unieron a los jueces en la mesa alta y observaron el duelo con entusiasmo diplomático. Cedric utilizó la transfiguración y los encantos con un efecto asombroso y Tommy fue asediada por halcones atacantes y poderosos tornados de viento. Y Tommy es enviada a toda velocidad por los remolinos de muerte de Cedric. Ludo Bagman estaba arrasando como comentarista. Era la final del torneo. Cedric había llegado allí ganando 3 duelos y Tommy había ganado los 4. Fleur Delacour solo había vencido a Víctor Krum y Mikhail Fedorovich había vencido a Fleur y Krum.
Durmstrang resultó ser la mayor decepción después de todo el revuelo sobre su destreza en la magia oscura. Al final, la increíble velocidad de Hitomi resultó ser demasiado superior y cuando Cedric mostró una oportunidad después de verse obligado a tomar aire para preparar su siguiente cadena de hechizos, Hitomi atacó con brutal eficiencia. Ella disparó hacia adelante como una flecha con un brazo detrás de la espalda y el otro apuntando como un puño a Cedric con un solo dedo afuera. Un rayo salió disparado de la punta de su larga uña y Cedric entró en shock cuando el rayo atravesó su hombro. Hitomi se bajó y giró sobre las puntas de sus pies izquierdos para arremeter con ella justo debajo de la barbilla de Cedric. Cedric estaba inconsciente cuando su cuerpo en el aire cayó al suelo. La mayor parte de la sala permaneció en silencio y los entusiastas aplausos de los partidarios de Hitomi estallaron de alegría. El campeón de Hogwarts había perdido. La escuela de magia Maouto Koro había ganado. Daphne abrazó a Traki. ¡Vamos, poder femenino!, ella gritó levantando el puño en el aire. Los Hufflepuffs cercanos la miraban con mala cara. Pronto los vítores se atenuaron y los aplausos llenaron el aire mientras Cedric era rápidamente curado por los sanadores y devuelto a la conciencia. Cuando pudo moverse, estrechó la mano de Hitomi y la pareja se giró para enfrentarse a los jueces mientras la cúpula de la magia se deshacía. Daphne estaba ansiosa por escuchar los discursos, pero un golpecito en su hombro le recordó la gran carga que pesa sobre sus hombros hoy. Era Sirio. Ya es hora, dijo solemnemente, sin que su estado de ánimo oscuro se viera afectado por el alegre. Daphne sonrió ante la mirada preocupada de Tracey. Estará bien, dijo. Había llegado la fecha del juicio de Harry. Gringotts fue cerrado por primera vez desde su apertura. Un ejército de duendes feroces armados hasta los dientes con hachas de batalla y lanzas se formó en completo silencio. Su magistrado estaba en el Ministerio de Magia y su palabra era la que estaban esperando. Hoy se concedió la venganza o se prometió la guerra. 21 de marzo 1995, recinto noruego Ridgeback está ahí, dijo Charlie divertido. El camino era la pequeña puerta que tenía una endeble cerca de alambre de púas que se extendía kilómetros en la distancia y se curvaba hacia el horizonte. Los recintos de los dragones estaban custodiados por pabellones, no por muros. Albus y Charlie caminaron hacia la zona árida que tenía algunos árboles alrededor. La tierra aumentó constantemente de altitud, convirtiéndose en montañas ante el horizonte. Era mediodía y el sol ardía sobre la tierra como un bosque en llamas. ¿Cómo ha estado?, Albus preguntó mientras Charlie lo conducía más profundamente al recinto, al campamento al pie de la cordillera. Muchos montaron escobas para cubrir la distancia y unos pocos tomaron portkeys. Eran raros aquellos cuidadores de dragones que optaban por caminar largas distancias en la reserva de dragones. Se mantiene reservado en su mayor parte y totalmente obsesionado con los dragones, dijo Charlie con una risa brillante. Él siempre está presente cuando traemos a uno de ellos para que lo revisen y lo cosechen. Los últimos días hemos estado recogiendo la sangre de un Ridgeback y el pequeño Potter ha estado allí mirando como una sombra en la pared. ¿Algún comportamiento inusual? Bueno, él sigue murmurando sobre un proyecto y algunos de los manejadores lo encontraron haciendo algo realmente genial con las runas. Creó una sala que deformaba a cualquiera que entraba en su espacio. No funcionó como lo había planeado porque no pudo deshacerlo y tuvimos que marcar un perímetro a su alrededor. A algunos de los muchachos les gusta intentar salir cuando entran. Generalmente tenemos que lanzarles una cuerda o algo para sacarlos. Charlie se rió. Las cejas de Dumbledore se elevaron. ¿Dijo más? No, dijo Charlie. Le preguntamos al respecto, por supuesto, pero él simplemente dijo que era para obtener crédito adicional en Ancient Runes. Los chicos son un verdadero genio, te lo digo. Creo que siente que este lugar es su hogar. También le he estado contando cómo convertirse en cuidador de dragones. Dumbledore se rió entre dientes, pero por dentro sus entrañas estaban girando. Lo que Charlie acaba de decir era similar a las extrañas salas que había encontrado en el desierto entre la brecha del bosque prohibido. ¿Ha dicho algo sobre el juicio? Ni una palabra. Es como si no le importara en absoluto. Quizás deberíamos dejarlo quedarse aquí. Hemos mantenido su presencia en secreto durante tanto tiempo y podemos seguir haciéndolo por más tiempo aún. Dumbledore negó con la cabeza. Voldemort nunca dejará de tener en sus manos a Harry. Charlie frunció los labios. Su perspectiva siempre alegre se oscurece un poco. El suelo se volvió rocoso y la pareja caminó sobre grandes rocas y se topó con un pequeño valle. Dentro había un Ridgeback noruego de 6 metros de largo con alas de cuero, que eran oscuras como la noche.
Estaba encadenado al suelo con cadenas de metal por todo el cuerpo, y tenía al menos una docena de agujas adheridas a la parte inferior del vientre, desde donde se drenaba la sangre, para usarla en pociones e investigaciones. Los labios de Dumbledore se fruncieron en señal de desaprobación, pero sabía que no había otra manera. La alternativa era matar a los dragones y secarlos. Ahí está, anunció Charlie mientras se acercaba lo suficiente para ver a la monstruosa bestia. Su piel era una mezcla de azul y verde, y tenía grandes púas óseas que se curvaban a lo largo de su columna vertebral. La espiga ósea más larga estaba en la punta del hocico y sentado encima de ella y mirando al cielo estaba Harry. Dumbledore miró a Charlie con incredulidad. Como dije, dijo Charlie con una sonrisa. Él ama a esos dragones. Harry notó que el enfoque de Dumbledore y su expresión despreocupada se agriaban. El señor deber y responsabilidad venía a llevarlo al juicio. El humo salía de las grandes fosas nasales del dragón. Estaba fuertemente sedado y tenía los ojos caídos. ¿Listo para ir, Harry?, preguntó Dumbledore, alzando la voz para que se le oyera por encima de los manejadores gritándose instrucciones unos a otros. Harry saltó y aterrizó lentamente en el suelo, desafiando la atracción de la gravedad. ¿Has aprendido algunos trucos nuevos? Harry sonrió psicóticamente. Mucho. Dumbledore sacó un pato de plástico de su túnica y extendió la mano. ¿Por qué?, explicó. Directo al ministerio. ¿Hay luz al final de este túnel? Tenemos un plan. Callejón Diagon, mediodía. Los rebeldes nacidos de Muggles estaban tensos. Estaban disfrazados por todas partes. Algunos estaban sentados en el caldero chorreante. Muchos vagaban por el callejón y la mayor parte de la fuerza estaba acampada en un edificio frente a una cabina telefónica fuera de servicio. Ted y Vance estaban sentados en el caldero bebiendo agua en un rincón sombreado del bar. Los aurores patrullaban las calles y los rebeldes pasaban desapercibidos. Era como si los aurores también estuvieran esperando. Todas las teclas de puerto están configuradas para dentro de una hora, susurró Vance. ¿Atacaremos tan pronto como comience el juicio? ¿Qué pasa con las salas?, Ted preguntó constantemente. Será necesario un asalto frontal desde la entrada telefónica para que Kingsley y Arthur se infiltren en el departamento de misterios y destruyan las piedras del barrio. Hasta entonces se derramará sangre. ¿Estás listo? Todos estamos listos para morir, dijo Ted en voz baja. Si dices que así es, entonces así es. Emeline, es la única manera. El regreso de Voldemort al poder tomó a todos por sorpresa. Si no atacamos ahora, nunca volveremos a tener la oportunidad. Ted suspiró. Espero que Amelia tenga tanto éxito en el ataque como confianza. Reza, Ted, dijo Vance. Oremos para que tengamos éxito o de lo contrario nuestro mundo estará condenado a ser controlado por monstruos que verían arder a inocentes. Ted miró fijamente la pared detrás de Vance. Esperaba que Daphne estuviera bien. Sus cartas y sus aullidos alentadores habían mantenido fuerte la voluntad de las rebeliones. Sala del tribunal ministerial, media hora después del mediodía. Recuerda a Harry, susurró Dumbledore. No ataques hasta que yo dé la señal. Harry asintió distraídamente y su rostro quedó cuidadosamente en blanco. Dumbledore no pudo precisar si eso significaba que Harry lo entendía o lo iba a ignorar. El antiguo mago abrió las puertas de la sala del tribunal e inmediatamente se encontró con una ráfaga de aire frío y recuerdos terribles. Sus ojos se abrieron de horror y rápidamente evocó a su Fénix Patronus. Se giró para ver si Harry estaba bien y lo encontró de rodillas, jadeando y temblando. Dumbledore puso más poder en su Patronus y el resplandor plateado bañó la sala del tribunal y empujó a los dementores hacia atrás. Vamos, Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Tenemos que seguir avanzando. Sujetó suavemente el brazo de Harry y lo puso de pie. En el proceso se encontró con los ojos de Harry y su corazón se hundió cuando vio lo que se reflejaba en ellos. Miedo. Era miedo. ¿Qué vio Harry? Había docenas de dementores flotando por ahí y todas sus capuchas parecían estar centradas en Harry. Bienvenido, director Dumbledore, dijo una voz sedosa desde dentro. La antigua sala Wizengamot estaba llena de gente y algunos duendes que estaban allí para observar el resultado del juicio. Vio a los caballeros de Walpurgis sentados entre la multitud, sin molestarse en disfrazarse, y también vio a los aurores encubiertos de Amelia. Rita Skeeter y su tropo de reporteros estaban sentados en el rincón de prensa mientras Patricia Potter, la pariente lejana de Harry, hablaba suavemente a un locutor de radio. En el centro de la gran sala, iluminada con fuego y velas, había una silla negra junto a la cual se encontraba Andromeda Tonks. Dumbledore llevó a Harry a la silla y las cadenas cobraron vida para atarle las muñecas.
No entres en pánico, Harry, susurró Dumbledore. Todo va a cambiar. El miedo disminuyó y la fría determinación se apoderó de los ojos verde esmeralda. Sí, dijo Harry vagamente. Sé por qué existo. Dumbledore frunció el ceño. No entendió, pero no hubo tiempo para contemplar esas extrañas palabras. Lucius Malfoy había golpeado el martillo de madera contra su mesa, señalando el inicio del juicio y, para sorpresa de todos, se puso de pie. Señores y damas. Lo anunció grandiosamente. Antes de comenzar el juicio de Potter contra Gringotts, permítanme hacer un anuncio bastante importante. Las púas rayadas contra el pergamino y los corresponsales de radio hablaban suavemente a través de sus micrófonos. Nuestro gobierno ha experimentado muchos cambios durante el último año y hoy, tras una larga lucha, estamos a punto de entrar en un estado de estabilidad. Malfoy hizo una pausa mientras todos respiraban sus palabras. Para iniciar una nueva era se requiere un nuevo liderazgo, y por eso es un gran placer y un honor para mí pasarle el testigo al nuevo rey de la Gran Bretaña mágica, Lord Voldemort. Más del 80% de la gente aplaudió ruidosamente cuando un hombre apuesto, alto y pálido, de cabello oscuro y ojos azules, con apenas más de 30 años, salió de la cámara que solía estar reservada para el jefe brujo. Fue el amanecer de una nueva era. Profecía realizada. Monstruo. Abucheó una voz entre la multitud. El juicio estaba en marcha y Harry estaba sentado, encadenado en la silla, tratando de ahogar la voz de los gritos de su madre. La palabra monstruo es solo una cuestión de perspectiva. Los seres considerados peligrosos para los humanos se denominan monstruos. Se les teme porque son más fuertes. Harry pensó mientras estallaban risas en la sala del tribunal. Nunca pensó que llegaría al punto en el que no tendría más remedio que desatar la maldición. Siempre había pensado en hacerlo. Había planeado hacerlo. Su sueño era verlo desatado. Y ahora, cuando llegó el momento, se dio cuenta de que solo iba a seguir adelante porque le estaban forzando la mano. Andrómeda gritaba algo y Harry vio a Daphne defendiéndolo en las gradas, pero sus esfuerzos no significaron nada para él. En ese momento, su mente luchaba por purgar la vista de su madre, suplicando y rogando que le salvaran la vida y protegiéndolo de un hombre malvado con ojos de serpiente y una voz burlona, cruel y aguda. Hazte a un lado, niña tonta. Las súplicas de su madre tuvieron un grave efecto en su verde. Comenzó a latir con energías oscuras y su respiración se aceleró. Tenía un dolor sordo en el centro del pecho. El Fénix Patronus hizo un pase alrededor de Harry y sus pensamientos regresaron a él. Harry miró fijamente a los dementores. Podía ver dentro de ellos y no era nada. Solo había un agujero negro que tenía hambre de magia. A su alrededor, la magia se fue drenando lentamente hacia un vacío que parecía la antítesis de la comprensión de Harry de lo que él llamaba el vacío. Para él, el vacío era consuelo. El vacío dentro de los dementores, por otro lado, era terrible. Cuando concentraron sus poderes en él, revivió los peores recuerdos de su vida y la única escena que se repitió una y otra vez fue la del hombre malvado asesinando a su madre y luego apuntándole con su varita. ¿Eres tú quien está destinado a derrotarme? La voz se burló cruelmente de él. Harry gruñó en voz baja y cerró los ojos. Concentrarse, él se dio órdenes a sí mismo. Pero fue difícil. Estaba sintiendo esas emociones que había sentido cuando el hombre del bosque le sacó el verde. Esta vez no iba a dejar que lo controlara. Los dementores recibieron otra oportunidad y vio el cabello rojo de su madre protegiéndolo de un monstruo. Sus gritos resonaron en sus oídos y su cabeza se inclinó mientras apretaba las mandíbulas para intentar bloquear la voz. No sirvió de nada. Reconoció el sentimiento en su pecho como amor. Ya lo había paralizado antes. No iba a permitir que esto se apoderara de él otra vez. El efecto que los dementores estaban teniendo en Harry no pasó desapercibido para Dumbledore y algunos otros lo suficientemente cercanos como para observarlo. Lord Voldemort también se dio cuenta porque parecía complacido. Se estiró con su mente y tocó la mente de sus enemigos, ganándose el sobresalto del antiguo director. ¿Ya es hora, Albus?, preguntó en la mente de Albus. ¿Tu pequeña rebelión va a jugar al ataque ahora? Dumbledore dejó de lado el toque de legitimidad y miró tranquilamente a Voldemort con desaprobación. Por dentro estaba contando los segundos. Voldemort esperaba un ataque. Por supuesto, había planeado con antelación. 5 minutos más y Amelia bombardearía por los aires la entrada de la cabina telefónica. Era hora de ver si las armas de destrucción muggles eran tan peligrosas como parecían. Era un secreto a voces para todos los presentes en la sala. Las noticias se habían ido filtrando de persona a persona desde diciembre pasado.
El Señor Oscuro había regresado. Se había hecho cargo del ministerio y planeaba crear una parte de Gran Bretaña que las brujas y los magos pudieran llamar abiertamente su hogar. Fue un sueño al que la mayoría de los pura sangre habían renunciado hacía mucho tiempo y el regreso de Voldemort cantó la melodía de un país independiente unido bajo un verdadero mago de pura sangre. Solo una minoría se opuso a esta idea y se convirtieron en parte de la rebelión. La rebelión creía en la igualdad de derechos para todas las criaturas mágicas y en la coexistencia pacífica con los muggles en continuo secreto. El ejército Muggleborn le dio a Voldemort la oportunidad de eliminarlos a todos a la vez y, con su fuerza y tamaño, necesitaba una fuerza igualmente poderosa y la había encontrado en duendes y hombres lobo. Ningún caballero se uniría a esa lucha. Prefería que los Mugglesborns y los Goblins se mataran entre sí. Entonces los caballeros aparecerían y los eliminarían a todos para completar la aniquilación del viejo mundo. Ese era el plan del Señor Oscuro y se contentaba con esperar en la sala del tribunal bromeando con el antiguo director mientras sus planes se hacían realidad. Una vez que se calmara el polvo, le ofrecería a Harry una opción. Únete a él y habita profundamente en magia desconocida o muere con el resto de la escoria. De alguna manera, Voldemort tenía la sensación de que Harry elegiría unirse a él basándose en todo lo que había oído sobre el niño. Señor Potter. Las preguntas y respuestas inútiles finalmente llegaron al punto en que Harry tuvo que responder por sí mismo, pero Harry estaba sentado con la cabeza agacha y sin moverse. Señor Potter. Gritó Mafalda O'Keefe. Ella fue designada juez para este caso ya que el incidente quedó bajo el ámbito de la magia de menores de edad y se confiaba en que O'Keefe fuera un juez justo. Ordenad que los dementores vuelvan, silbó Andrómeda furiosamente. Harry había planeado desatar la maldición del desierto en la sala del tribunal. Sabía que con sus capacidades actuales no cubriría la gran escala que deseaba, pero sería suficiente para atrapar a miles de brujas y magos en su interior. Sería suficiente enseñar a estas miserables criaturas lloronas que es el verdadero poder. Ese era su plan antes de experimentar la infernal tortura mental de los dementores. Estaba luchando por mantener a raya su magia. Los numerosos patronuses que custodiaban a la multitud e incluso el patronus de Dumbledore no podían ver la verdadera naturaleza de los dementores. No tenían miedo de los patronos ni siquiera les repugnaban. Era demasiada energía verde para que la tomaran de inmediato. Lo hicieron de forma lenta y constante, por lo que también se tomaron su tiempo para chupar los núcleos de los humanos. Harry podía ver los colores del Patronus, de todos los humanos, incluso de los pupilos, gravitando lentamente hacia los dementores y siendo succionado bajo esas capuchas oscuras y peligrosas. De repente retrocedieron y Harry sintió que la presión de su ataque se evaporaba y se convertía en nada. Pudo respirar de nuevo. Sus colores volvieron a brillar intensamente y su verde brilló con la misma fuerza. Fue un shock para su sistema y se sintió diferente. Como si estuviera completo. ¿Fue la euforia que siguió al horrible ataque? Podía sentir a su madre dentro de él. Sintió su amor incondicional protegiéndolo. Sirius frunció el ceño en el estrado de testigos. Harry parecía extraño, pensó. Él está sonriendo genuinamente. ¿Qué está pasando? Harry levantó la cabeza y abrió los ojos. El público jadeó. Su pupila se había vuelto completamente blanca y el iris se estaba desvaneciendo. Incluso Dumbledore y Voldemort se sorprendieron. De repente, un estruendo resonó levemente dentro de la sala del tribunal y el techo tembló, haciendo que un puñado de polvo y telarañas cayeran al suelo. Muchos agarraron sus varitas. El ataque había comenzado. Exterior, sobre la superficie, el fuego se extendió por el cielo seguido de una montaña de humo mientras una explosión masiva hacía un agujero en una parte relativamente vacía de Londres. Se escuchó su eco retumbante y el humo se podía ver desde casi toda la ciudad. Las sirenas empezaron a sonar fuerte. La policía y los paramédicos comenzaron a converger hacia la explosión. ¿Fue esto un ataque terrorista? Todos pensaron con preocupación y miedo. Sin embargo, cuando comenzaron a acercarse a la fuente del incendio, de repente recordaron cosas mucho más importantes que hacer y se dieron la vuelta y se fueron. Extrañas oleadas de noticias comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora por todo el país y el mundo. Los terroristas habían atacado en Londres, pero nadie parecía saber por qué ni siquiera acercarse a la fuente. Un poder sobrenatural estaba en acción. Las teorías de conspiración comenzaron a volverse locas cuando Amelia y su ejército invadieron el Ministerio de Magia. Por la libertad.
Ella gritó mientras brujas y magos vestidos de negro comenzaban a entrar al atrio desde el enorme agujero que había sido arrojado al suelo y a través de las salas más duras. Por la libertad. Los combatientes de la rebelión tronaron detrás de ella y cientos comenzaron a correr hacia el ministerio con las varitas levantadas y un grito de guerra en los labios. Esperándolos en cantidades igualmente grandes estaban los aurores y los duendes. Amelia Bones fue la primera en morir cuando un hombre lobo con una capa roja le clavó sus afilados dientes en el cuello, eludiendo a su guardia a una velocidad increíble y arrancándole la cabeza. Los cuerpos chocaron entre sí en segundos. El atrio se inundó de mágicos cuyo único objetivo era destrozar a sus oponentes. Con sus manos o varitas, no importaba. El ministerio se había convertido en una zona de batalla y los cuerpos comenzaron a amontonarse. Magia. Siempre se había tratado de magia. La maravilla traída por la magia a un mundo material lleno de dolor y sufrimiento. A Harry Potter le encantaba la magia. No solo los impresionantes productos de la magia, sino también la verdadera naturaleza de la magia misma. Odiaba la forma perversa en que se usaba y lo consideraba un terrible insulto a un poder que era mucho más que simples hechizos y encantamientos. La magia estaba viva. La magia era consciente. Magia entendida. Harry se había dado cuenta de que la magia era un lenguaje. Luego descubrió que era consciente. Y cuando se encontró con dragones, descubrió que la magia siempre estaba hablando, esperando ser escuchada. Deseando ser verdaderamente comunicado con. Los hechizos hechos por magos eran un medio de comunicación deficiente. Fue unilateral. La magia nunca fue realmente escuchada. Harry nunca se dio cuenta hasta que su Grim fue abierto a la fuerza por el dolor. Lo llevó a descubrir cómo se sentía el amor de una madre y la respuesta que había estado buscando. No se pudo explicar. Él simplemente entendió. Todos sus deseos egoístas comenzaron a desvanecerse. Su identidad comenzó a desaparecer en la euforia de tocar finalmente la fuente. La realidad se convirtió en una sombra y Harry entró en un reino de magia. Estaba de pie en un mar ondulado de blanco que parecía moverse con una fuerza infinita, extendiéndose más allá de los horizontes en todas direcciones. El cielo era blanco y cuando Harry miró su cuerpo, se dio cuenta de que no tenía ropa puesta y que su piel también brillaba blanca. La mente de Harry había dejado de lado el deseo y encontró algo más. No lo entienden, susurró Harry. Su brillo se volvió verde y el mundo que lo rodeaba cambió a verde, el viento que aún se sentía agradablemente cálido y la magia concordaba con Harry. El mar se volvió azul y el resplandor de Harry lo siguió y luego se volvió verde y rojo. Mi viaje no ha terminado, murmuró Harry. Solo la muerte cierra las cortinas de mi viaje. ¿Entiendes? No. Soy humano. El mar debajo de él comenzó a parecer turbulento y sus colores oscilaban rápidamente entre el verde, el rojo y el azul. Fue hipnótico. Magic estaba hablando con Harry. Harry lo entendió. Quiero enseñarles sobre ti, argumentó Harry. No te sientes solo aquí. La turbulencia cesó y el mar y el cielo se volvieron almejas y violetas. ¿Me ayudarás? El mundo se volvió rojo. Magic había aceptado echar una mano. Un poder diferente a todo lo que Harry había sentido antes comenzó a llenar sus nervios a la velocidad de una tortuga corriendo. La realidad se volvió borrosa en su mente y sintió que la magia llegaba a cada órgano de su cuerpo a un nivel de intensidad microscópicos. Tuvo que centrarse en el sueño para no perder el control. Magic vio su sueño y Harry sintió que el sueño comenzaba a transformarse cuando la magia adoptó su voluntad. Harry no negó la magia. La magia tenía su propia mente y era libre de influir en sus sueños. La gente que le precedió quedó más clara que nunca y todos lo miraban con asombro y miedo en sus ojos. ¿Soy tan aterrador? Harry preguntó suavemente, su voz llegaba a cada grieta de la habitación con fría claridad. Todos se sintieron como si hubieran sido azotados con las palabras de Harry. Rápidamente reunieron sus pensamientos y casi todos se burlaron de él. Dumbledore y los demás que luchaban por Harry se sentían preocupados y asustados. ¡Ja! Gritó Bellatrix Lestrange desde el público. Eres solo un bebé enfermo que necesita mi amor especial. Ella se rió. Sus ojos morados estaban vivos. Ella podía sentirlo. El lento avance del poder que se acumula dentro del enemigo de su señor. Ella se rió locamente. ¿Qué estaba planeando el niño? Ella pensó. Ella no podía esperar para enfrentarlo. La burla de Bellatrix encendió a la multitud y comenzaron a caer abucheos sobre un Harry indiferente. Sus ojos habían vuelto a ser verdes desde el blanco momentáneo y para todos los demás parecía un niño normal.
seguro de sí mismo, sereno y absolutamente despreocupado por los acontecimientos que lo rodean. Fue la despreocupación en sus ojos lo que los hizo enojar y odiar hacia él. Con unas pocas palabras, Harry hizo que todos lo miraran e intentaran digerir sus palabras. Estaban completamente fuera de contexto con el juicio, pero todos entendían algo profundo dentro de ellos. Solo había un poder en la habitación. Todos se dieron cuenta y lo negaron con todo su corazón. «¡Orden!», gritó Malfoy. «¡Orden en la sala del tribunal! Señor Potter. Te hicieron una pregunta y la ley exige una respuesta». Bellatrix lo sintió primero y luego Voldemort y Dumbledore lo sintieron. Había algo enorme envolviendo la habitación, haciéndolos sentir como si estuvieran a punto de caer en un abismo oscuro e ineludible. Algo poderoso irradiaba del niño encadenado en la silla frente a ellos. Esos ojos blancos habían significado algo. ¿Qué estaba pasando con el niño? Dumbledore lo reconoció como lo que había sentido cuando intentó leer las notas mágicas dejadas por el desierto en el bosque. Su mente giraba mientras unía todas las piezas de Harry que conocía, tratando de entender qué estaba haciendo Harry, cómo la magia le respondía y por qué. Todas las conclusiones a las que llegó su brillante mente no fueron positivas. Para empezar, Harry había ignorado todo lo que había dicho e iba a atacar antes de que se diera la señal. ¿Qué pregunta?, Harry preguntó cortésmente. Su mente estaba tensa hasta sus límites con la avalancha de poder que llenaba sus células orgánicas y que lentamente salía de su cuerpo como vapores de fuego. Un sonido retumbante proveniente de muy afuera resonó en la sala del tribunal y muchos se tensaron. Todos tenían sus varitas afuera. Podría suceder en cualquier momento. Un enfrentamiento mágico entre Voldemort y Dumbledore. Un conflicto que duró décadas y que llegó de frente por primera vez. ¿Desafía usted la sentencia de este tribunal? Harry recordó por qué estaba aquí. Todo por el bien de Ego sin fondo. Todos ustedes no valen nada, dijo Harry. La magia se estaba acumulando ahora. Era obvio. Los que estaban al frente empezaban a sentirlo. Podían sentir algo puro. Algo que sentían que habían olvidado hacía mucho tiempo era parte de ellos y no podían creer que lo hubieran estado perdiendo todo este tiempo. La magia la puedes tocar y en lugar de eso la desperdicias en juegos y política. Patético. La sensación comenzó a extenderse más rápido y una presión, como el viento que giraba sobre ellos desde todas direcciones, comenzó a presionar hacia abajo suave y aumentando constantemente en fuerza. Pronto todos en la sala del tribunal pudieron sentirlo y quedaron paralizados de asombro. Dumbledore y Voldemort se dieron cuenta con sorpresa de que esto no era algo maravilloso. Esto era terriblemente peligroso. Era una especie de hechizo y estaba ganando un poder tremendo a una velocidad alarmante. Sirius Black fue el primero en entrar en acción. Lo que sea que estés haciendo, Harry. Basta ya. Él gritó. Escucharon un aullido. Un aullido, no de sonido, sino de magia. Voldemort apuntó con su varita a Harry para incapacitarlo y Dumbledore se interpuso en el camino con un fuerte no. Y convocó un escudo para detener el aturdidor rojo. Joder, respiró Sirius horrorizado. Se había lanzado el primer hechizo. Voldemort y Dumbledore se miraron fijamente y por un momento hubo completo silencio antes de que Bellatrix se riera locamente y volara la cabeza del hombre sentado frente a ella. Sangre, cerebro, huesos y fluidos salpicaron a la gente antes de que todos entraran en acción. Los hechizos comenzaron a volar y los gritos comenzaron a ahogarse en medio de la magia que se retorcía en runas mientras era guiada por la voluntad de Harry, extendiéndose hasta donde podía llegar, replicándose y extendiéndose por toda la ciudad y más allá. Harry ya no podía pensar. Se aferró a su sueño del desierto y la magia se apoderó del resto de su sueño, cambiándolo a medida que crecía para comprenderlo. En el estallido de la lucha, Daphne Greengrass apuntó con cuidado y con precisión de la que Bellatrix estaría orgullosa, lanzó una maldición penetrante al cuello de Lucius Malfoy desde detrás de su espalda. Dumbledore y Voldemort entraron en acción y se batieron a duelo a una velocidad feroz. Sirius estaba eligiendo a los caballeros de Walpurgis mientras se escondía detrás de un estrado de testigos volcado y se concentraba en mantener a los dementores alejados de él y Harry mientras los monstruos comenzaban a darse un festín con todos los demás. El caos había envuelto la sala del tribunal. Harry lo vio todo. Dejó de moldear cuando ya no pudo tomar el poder. Ya era hora. Es hora de dejarlo ir. Harry cerró los ojos, se rindió al vacío y su conciencia se perdió en el tiempo y el espacio. Gritos de alarma atravesaron la habitación cuando la arena comenzó a salir del suelo y las paredes.
Afuera del ministerio, en el callejón Diagón, donde ocurría la segunda batalla, reinaba la confusión y el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La red de magia continuó extendiéndose sin intención de detenerse. Nadie en toda la ciudad entendió lo que estaba pasando. La tierra temblaba y el suelo debajo de ellos cambiaba. Entraron en pánico. No sabían dónde correr. Miles de personas abrazaron a su familia, cerraron los ojos y rezaron para que todo esto fuera un sueño. El terror arrasó la tierra mientras les sobrevenía una calamidad desconocida. Los edificios y puentes comenzaron a caer, perdiendo la fuerza de sus cimientos. Los automóviles se hundieron en la arena. Los lagos y estanques comenzaron a secarse. Toda alma consciente sabía que tenía que correr. Tuvieron que escapar. Pero no había ningún lugar a donde ir. El infierno se elevaba desde las profundidades de la tierra. XXXXXXXXX. Cuando el significado volvió a la mente de Harry, lo primero que sintió fue debilidad. Le dolía el cuerpo y no podía sentir nada más que el dolor de sentir que ya no quedaba magia en sus huesos. Entonces se dio cuenta de que no respiraba y que la falta de aire le causaba más dolor, abrió los ojos con un chasquido y jadeó en una fuerte bocanada de aire. Se sentía enfermo y agotado. Gemió y se dio la vuelta para vaciar el contenido de su estómago, pero no salió nada más que escupir. Harry gimió y trató de mirar hacia adelante, pero su visión estaba borrosa. Cayó de espaldas y comenzó a respirar profundamente. 1. Intentó contar. 2. El control sobre su respiración regresó. En tercer lugar, el dolor empezó a transformarse en un dolor sordo. 4. Sintiendo algo más que dolor, regresó a su piel y sintió la suave superficie sobre la que yacía. Sus dedos se curvaron y sintió que la arena fresca se deslizaba entre los huecos. Por un momento Harry dejó de respirar nuevamente. ¿Fue esto? El mundo comenzó a enfocarse y sus ojos registraron un impresionante patrón estrellado del cielo nocturno que lo llevó de regreso al recuerdo que había estado grabado en su mente durante 3 años, consumiendo sus sueños todas las noches desde entonces. Harry se empujó a una posición sentada, ignorando el grito de protesta de su cuerpo. Tenía que verlo. Los vientos fríos le ayudaron a concentrarse y le quitaron el aliento. ¡Qué hermoso!, susurró con asombro. La arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista y brillaba como diamantes bajo el suave brillo de la luz de la luna. Restos esqueléticos de una ciudad de metal se alzaban en el cielo oscuro proyectando una larga sombra sobre las dunas de arena que habían invadido un mundo próspero. Harry sonrió con una sonrisa de pura alegría. Había regresado al desierto. Quinta parte, la supervivencia de los más aptos del desierto se levanta sin magia para calmar su dolor. Harry se quedó quieto, durmió un poco más, flotando entre el dolor que le trajo la conciencia y el agotamiento que lo llevó a dormir. Cuando Harry sintió que le ardía la piel se despertó de nuevo. Bostezó, gimió y estiró las piernas para aflojar sus músculos apretados. Él se sentía bien. No es de primera categoría, pero es lo suficientemente bueno como para dejar que una amplia sonrisa iluminara su rostro mientras se levantaba y disfrutaba de la gloriosa vista de un desierto interminable y traicionero. La magia regresaba a él lentamente, pero no era suficiente para que la usara. Podía sentir su semilla brotando lentamente en el vacío con nuevos sentimientos y fuerza. He renacido, susurró Harry. Una ráfaga de viento sopló en su espalda y partículas calientes de arena golpearon su piel. Se dio cuenta de que su túnica estaba rota. Miró hacia la ciudad esquelética e inspirado por el tamaño de las ruinas medio enterradas en la arena. Comenzó a caminar hacia allí. Parecía probablemente a 3 kilómetros de él. Tenía hambre y sed y tal vez había algo que encontrar en una de las muchas estructuras reforzadas con metal que habían logrado mantener algo de su forma original. Su estómago gimió pidiendo sustento y Harry hizo una mueca. Su magia no estaba en condiciones de ser utilizada en ese momento. Tuvo que sobrevivir a la antigua usanza durante algún tiempo. Caminar sobre arena blanda y hundida era mucho más difícil de lo que Harry recordaba y cuando llegó a las ruinas y estaba a un brazo de distancia de la primera estructura con un techo intacto, la realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. Harry jadeó. Era el laberinto. Rápidamente intentó tocar alguna parte del edificio sabiendo cómo funcionaba la magia, pero ya era demasiado tarde. Su paso adelante tomó una nueva ubicación y para su disgusto no había nada más que desierto a su alrededor. Parecía que ya no tenía control sobre el hechizo. Fue un sobreviviente tanto como cualquier otra persona en el desierto que poco a poco iba revelando todas sus sorpresas.
XXXXX el que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, y tendrá poder que el Señor Oscuro no conoce, y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. Y luego estaba el otro. La decisión se tomará cuando el fuego se extienda por el cielo. 2 caminos estarán ante él, uno que conducirá a la salvación, el otro, a la devastación. Su decisión se tomará cuando el fuego corra por el cielo, salvación, devastación. Su decisión, para Albus Dumbledore ya nada tenía sentido. Todo se había convertido en polvo. La percepción a lo largo de eones de la forma en que funcionaba el mundo había sido brutalmente despojada, dejando atrás a una raza humana desnuda y enfrentándose a una idea que los aterrorizaba hasta la médula: iban a morir. Albus se encontraba erguido sobre una de las grandes dunas del desierto y buscaba supervivientes con el sol en su punto más brillante del cielo. Miró hacia atrás y sus ojos duros se suavizaron cuando vio los rostros tristes acurrucados debajo de su tienda conjurada, pasando junto a la sopa que había preparado después de invocar ingredientes de las primeras ruinas con las que se había topado. No había nada más allá de sobrevivir en un desierto infernal que distorsionaba la realidad durante unos preciosos segundos que muchos pasaban esperando despertar de la pesadilla en las cálidas y suaves camas solo para encontrarse perdidos nuevamente, sin saber dónde estaban y cuál era la salida. Todos estaban atados con una larga cuerda que Dumbledore había conjurado. Era la única manera en que podían estar juntos después de cada distorsión. Dumbledore estaba reuniendo sobrevivientes y ayudándolos a ganar fuerza y propósito para encontrar una salida. No había ningún pueblo ni ciudad alrededor. Era un enorme espacio vacío en todas direcciones y Dumbledore se dio cuenta de que tendría que esperar la siguiente distorsión. Esperaba que fuera un lugar que alguna vez estuvo habitado. Se estaba quedando sin suministros y no había forma de encontrarlos a menos que se encontraran con otro grupo. No pudo aparecer también porque el desierto no tenía terreno. Su forma cambiaba constantemente, lo que hacía que aparecer en un lugar familiar fuera inerte. No pudo aparecer en Hogwarts. No podía aparecer en ningún lugar que tuviera una imagen memorable en su mente. No sabía si el mundo entero había sido alcanzado por la maldición o si él estaba atrapado dentro de un límite limitado. No pudo escapar. Disculpe. Señor Dumbledore, señor. Era una de las damas. Era bastante mayor, tenía el pelo negro descolorido y arrugas alrededor de los ojos marrones. Parecía derrotada y perdida. Por favor, llámame Albus, Patricia. ¿Cuánto falta para la próxima distorsión? Ella preguntó cansada. Albus había contado hasta el momento 15 puestas de sol. Y en aquellos días y noches había experimentado 7 distorsiones. Visité 3 pueblos. Y encontró 25 supervivientes. Con la tercera distorsión se dio cuenta de que el desierto no se alteraba aleatoriamente después de un intervalo de tiempo determinado. Era un laberinto invisible en el que estaban atrapados y que viajaba a través del tiempo y el espacio hacia un bolsillo alternativo de la realidad dentro del marco de sus límites. Reconoció el diseño de la magia. Se basó en la sala que había utilizado para atrapar a Harry dentro de los límites de la cabaña de Sirius. El niño había utilizado su diseño para crear algo aún más devastadoramente peligroso. Existía un laberinto a lo largo de un desierto conjurado sin fin. La magia era increíble. Nunca había visto algo así en todos sus años. Hizo que el hechizo más fuerte que conoció pareciera un juego de niños y habría quedado asombrado por lo que Harry había hecho si no fuera por los cuerpos que seguía encontrando por todo el desierto. Hasta el momento había encontrado y quemado 57 cadáveres. Los supervivientes que estaban con él insistieron en presentar sus respetos a los muertos. «Otro kilómetro, creo», respondió Dumbledore con un suspiro. «Deberíamos mirarnos pronto. No queremos que nos pillen caminando de noche». Patricia se estremeció. Ella quería estar protegida bajo un techo cuando llegara la noche. Ella era una muggle y la primera vez que se encontró con un vampiro fue la primera noche después de la calamidad, así fue como los muggles habían comenzado a llamarlo porque eso era lo que era. No lo entendieron. Conocieron magos y brujas que intentaron hacerlos entender, pero ni siquiera las brujas y los magos lo entendieron. Todo lo que entendieron fue que algo o alguien había decidido maldecir su existencia y desterrarlos a un reino donde las temperaturas se dispararon a más de 50 grados Celsius y cayeron a negativo cuando surgió la luna.
Sin mencionar que el desierto engañó sus ojos y nunca les permitió seguir un camino. Durante el apogeo del tremendo poder que Ari había desatado, todo se había vuelto cegadoramente brillante y cuando las manchas en sus ojos regresaron y la poderosa magia retrocedió, Dumbledore se encontró parado en un pueblo que estaba medio en ruinas y parecía como si una tormenta del desierto lo hubiera invadido. Él no entendía lo que había pasado. La puesta del sol desconcertó a la gente que se dirigía a los árboles más cercanos, que aún estaban en pie pero medio enterrados en colinas de arena. Dumbledore hizo lo que mejor sabía hacer y se hizo cargo de las 6 personas que estaban presentes en un pueblo ahora abandonado y las salvó de un ataque de vampiros por la noche. Había perdido 2 esa noche. Pero una cosa agridulce de toda la situación fue que la última pieza del rompecabezas, que era Harry, finalmente le había sido revelada. Harry Potter era un sociópata cuya magia se había transformado en nihilismo debido a su pasado. ¡Qué manera para que el verdadero Harry Potter finalmente muestre su verdadero yo! Lamentó que todas las pistas necesarias estuvieran ante él y que no hubiera podido reunirlas hasta que todo terminó. La segunda profecía se había hecho realidad. Harry había provocado devastación con una eficiencia cegadora. ¿Nos mudamos, amigos?, preguntó con una débil sonrisa. Solo falta 1 kilómetro para la siguiente distorsión y, si tenemos suerte, podríamos llegar a hurgar en una ciudad. Quizás incluso lo que solía ser Londres. Nadie dijo una palabra. Simplemente comenzaron a empacar en silencio, a cubrirse la cara con ropa oscura y comenzaron a caminar detrás de Dumbledore. Habían perdido las ganas de vivir. XXXXX Harry estaba tan sediento que cuando se topó con lo que parecía una fortaleza parcialmente derrumbada, suspiró aliviado. Había pasado por 2 distorsiones y el enorme poder que surgía a través del desierto en ese momento comenzaba a rejuvenecer su fuerza mágica. No estaba ni cerca de poder usar runas para invocar agua y podía sentir un drenaje constante dentro de él. No había podido conectarse con esa corriente mágica y sospechaba que de alguna manera todavía estaba conectado con la magia que había creado el desierto. Tenía ideas y deducciones pero todo palidecía en comparación con la sed insaciable. El sol se estaba poniendo y estaba contento de haber encontrado una estructura que parecía bastante intimidante si se reconstruía mentalmente. Harry tropezó a través de paredes rotas y alambre de púas y entró en lo que parecía el edificio administrativo. Toda la estructura parecía la creación de una fábrica. ¿De qué tipo? No tenía idea. Casi se rió aliviado cuando encontró la despensa desierta, los cartones de agua embotellada y los estantes apilados de comida enlatada. Harry abrió las cajas e intentó ahogarse en agua para saciar su sed. Finalmente sintió que podía respirar y procesar los resultados de su trato con la magia. Abrió una de las latas etiquetadas como tocino y devoró todo el contenido en segundos. El sol se había puesto. Los vientos fríos comenzaron a subir y traquetear contra las ventanas de vidrio selladas de la despensa. Harry simplemente permaneció allí quieto y en silencio. Pensando y esperando. Esperando que su magia regrese a niveles utilizables. De repente oyó gritos y el rugido de un motor. Harry rápidamente se acercó a la ventana y vio un jeep rodar sobre la arena con una voz tensa y había 5 hombres gritando y ululando. Harry entrecerró los ojos y retrocedió lentamente desde la ventana. Rápidamente tomó algunas botellas y latas, las metió en su túnica y las sostuvo con cuidado. Él iba a vigilar a esta gente por ahora. Quería ver qué camino habían tomado para sobrevivir. XXXXXXXXXX. Daphne había encontrado a Sirio cuando la arena del ministerio comenzó a desmoronarse y el cielo comenzó a volverse blanco. El padrino de Harry había intentado llevarla a un lugar seguro y había corrido, arrastrándola y lo siguiente que supieron fue que estaban tropezando en lo que solían ser las calles de Diagon Alley. Cuando se adaptaron al hecho de que el mundo de repente se había convertido en un maldito desierto y su pánico disminuyó, se dieron cuenta de que estaban en lo que solía ser el callejón Diagon, debido a la gran estructura en forma de cúpula que se llamaba Gringotts. No eran los únicos alrededor. Había cientos de personas por todos lados. Miles incluso. Tanto muggles como magos. Eran ellos, un desierto interminable, un anochecer y la fortaleza de los duendes el único edificio alrededor. No pasó mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que si querían comida o agua, tenían que encontrar refugio. Y el único refugio a la vista era el banco Gringotts. Llamar no ayudó. Golpear las puertas que habían reaparecido en lugar de la cascada no ayudó. Los hechizos destructivos no ayudaron. Sirio sintió la creciente rabia y desesperación y sabiamente condujo a Daphne lo más lejos posible de los Gringotts.
¿Qué carajo está pasando, Sirius? Ella gritó por encima del creciente volumen de gente que rodeaba el banco de duendes. ¿Qué ha pasado en nombre de Merlín? ¿Por qué estamos en un maldito desierto? Corrían en la dirección opuesta y era difícil contra la corriente de hombres y mujeres que habían quedado atrapados en el aumento de la histeria colectiva. Encontremos la seguridad primero, niña. Sirius le respondió gritando y le sujetó la mano con un agarre firme. Si él la soltaba, ella caería y sería pisoteada hasta la muerte. Expulso. Sirius gritó mientras la multitud comenzaba a aplastar a su alrededor y a Daphne. La gente fue desterrada de su camino y corrieron lo más rápido que pudieron en la suave arena. De repente la visión se distorsionó y corrieron en el agua. Estaban a orillas de un mar. Daphne chilló ante la repentina exposición al agua fría y salada, miró salvajemente a su alrededor en busca de la costa y salió apresuradamente del mar. Sirius lo siguió y se desplomó en la playa. El sol se había puesto y había salido media luna. Ante él yacía un mar y detrás de él unos pocos árboles y un desierto creciente. Daphne se sentó a su lado y trató de recuperar el aliento. Le llevó algún tiempo, pero al final lo logró y le volvió a hacer su pregunta a Sirius. Esta vez se escuchó un tono audible de miedo a lo desconocido. ¿Qué pasó, Sirius? Ella susurró con un escalofrío mientras los vientos nocturnos se elevaban desde el mar. Sirius la miró con ojos sombríos. Harry sucedió, dijo simplemente y se dio la vuelta para mirar el mar. Daphne se quedó boquiabierta pero no cuestionó más a Sirius. Ella reconoció la mirada en sus ojos. Fue una derrota. Ella frunció el ceño y dejó que su mente girara en busca de respuestas. Todo esto era una ilusión. Tenía que serlo. Quizás fue uno de los trucos mentales de los señores oscuros. Había sido famoso por ellos en la Primera Guerra. Necesitamos encontrar a Harry, decidió. Sirius resopló. Harry es un monstruo. Si sabes lo que es bueno para ti, lo evitarás y te mantendrás alejado de él si alguna vez lo vuelves a encontrar. Todo esto es obra suya. Lo sé. El pequeño cabrón es un completo psicópata. Su nacimiento en sí fue una maldición. Intenté amarlo. Realmente lo hice. Pero mira lo que me trajo. La muerte de todos mis amigos y el destierro a una obsesión de mi maldito ahijado. Daphne miró a Sirius con los ojos muy abiertos. Sirius bajó la cabeza entre las piernas estiradas y suspiró. Harry ha estado librando una guerra desde que nació, continuó Sirius con más suavidad. Creo que simplemente ganó y nadie lo vio venir. Hubo silencio entre la pareja por algo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Daphne preguntó en voz baja. Los ojos de Sirius se endurecieron. Sobrevivimos.